El día anterior pasé revista, como ustedes recuerdan, a las diversas generaciones del siglo XX. Traté de filiarlas más o menos, ver un poco qué función, qué papel habían tenido. Hoy quiero estudiar las fluctuaciones de las vigencias sociales, porque evidentemente a veces sufren perturbaciones, hay factores que alteran lo que podemos llamar el proceso normal de las generaciones, de las vigencias, quiero decir. Las vigencias sociales tienen un esquema general, normal. Ante todo, yo diría que las rige una cierta lentitud. Las vigencias en circunstancias normales van cambiando lentamente y tienen un proceso que empieza por una iniciación, es decir, se van formando las vigencias partiendo de acciones individuales. Hay ciertas acciones individuales que a veces son imitadas, otras veces despiertan prestigio, se van difundiendo y hay un momento en que la difusión social de ellas es tal que hay que contar con ellas. Es decir, el carácter de las vigencias es que hay que tenerlas en cuenta para seguirlas o no, para adherir a ellas o no, o con diferentes grados de adhesión. Pero en todo caso hay que contar con ellas. Hay muchas cuestiones sobre las cuales si nos preguntan, por ejemplo, ¿qué opinamos? Pues podemos decir, pues no opinamos, no tenemos opinión ninguna, no nos afectan. Es decir, no son vigentes. En cambio, hay otras realidades con las cuales nos encontramos y tenemos que contar con ellas. Ese es el vigor de las vigencias. Hay, por tanto, normalmente una fase de iniciación. Hay una segunda fase, diríamos, es de consolidación. Esas vigencias se consolidan, adquieren una extensión y un grado de vigor mayor hasta que alcanzan la plenitud. Entonces son las vigencias más fuertes, las vigencias amplias, es decir, no minoritarias, no de grupo, y vigencias parciales también, pero las vigencias generales adquieren en cierto momento una plenitud. Después de lo cual muchas veces, es lo normal, se inicia una debilitación de esas vigencias. Se van debilitando, pierden fuerza, pierden vigor, que es el sentido de la palabra vigencia, decaen, finalmente se disipan o se evaporan y por último son sustituidas por otras. Es decir, a una vigencia sustituye otra, a un sistema de vigencias sustituye otro con una composición diferente. Esto es lo que podemos llamar el esquema normal, el esquema habitual de las vigencias sociales cuando son plenamente sociales. Quiero decir, cuando son factores sociales los que regulan su vida y su proceso general. Pero claro, ocurre a veces que hay factores que no son estrictamente sociales, aunque afecten a la sociedad. Es decir, que no son, diríamos, el mecanismo espontáneo de las vigencias, sino que son factores que irrumpen en una sociedad, a veces en un grupo de sociedades, a veces puede ser en un grupo incluso muy grande, en muchos países, a veces afecta, no digo al mundo entero, porque eso todavía el mundo nunca funciona como unidad, pero a una gran parte del mundo, pero por lo menos a un país. Y entonces ese mecanismo habitual que acabo de recordar brevemente se perturba. Y esto es lo que precisamente ha ocurrido en España en cierto momento. Recuerdan ustedes cómo habíamos visto cómo después de que se había establecido en España una normalidad a partir de la Restauración, había habido muchas inquietudes en España, pero a partir de 1875 la Restauración hace que haya una normalidad social en España. Y
entonces podríamos decir que funciona el mecanismo de las vigencias de una manera normal. Y la sociedad española en los primeros decenios del siglo XX, como en el último cuarto del siglo XIX, tiene un mecanismo normal de vigencias. Pero naturalmente, como saben todos, por desgracia, el año 1936 sobreviene una tremenda crisis que fue la guerra civil. Y esto provoca un enorme cambio, es un trauma. Entonces, evidentemente, la sociedad española queda violentamente alterada, los mecanismos propiamente sociales se perturban, sobreviene incluso, esto fue curioso, porque saben ustedes que se ha hablado mucho, es una idea que a mí me parece casi siempre errónea, ¿no? Se ha hablado de las dos Españas. Yo creo que no se puede hablar de las dos Españas nunca hasta el reinado de Fernando VII, en que hay una discordia. Se produce una discordia primero durante el mismo reinado, después en las dos guerras civiles carlistas del siglo XIX. Entonces se puede hablar de dos Españas en discordia. Pero esto, en la guerra civil de nuestro siglo, en la que comienza el año 36, se acentúa enormemente. Y se acentúa por dos razones. Una, porque esta guerra civil fue amplísima, quiero decir, afectó a la totalidad de la sociedad. Ustedes piensen, por ejemplo, este es un factor que hay que tener presente cuando se quiere entender una época histórica. Durante mucho tiempo, durante siglos, casi en toda la historia, por ejemplo, las guerras eran combatidas por ejércitos casi siempre pequeños, que actuaban además en ciertas zonas, recorrían países, daban batallas en ciertos lugares favorables para ello, pero en general los países en su conjunto no quedaban afectados directamente por las guerras, porque se combatía en ciertos lugares y la vida continuaba en forma sumamente parecida en el resto del territorio. Esto pasa incluso con las guerras del siglo XIX, las guerras carlistas del XIX, porque en definitiva están restringidas a ciertos lugares en que se combate. Se combate pues, en el País Vasco, hay por ejemplo en partes de Navarra, hay los dos sitios de Bilbao, el primero el de Zumalacárregui y luego el año 1874, se lucha en la campaña del Maestrazgo, hay luego incursiones. Por ejemplo, hay un general carlista, que es una cosa muy importante, es una cosa muy interesante y que yo creo que no está bien estudiada. Hay un general carlista, Gómez, se llamaba Gómez, que recorre media España con un cuerpo de ejército, seguido por otro cuerpo de ejército liberal. Esto es bastante curioso, ¿no? Hay, por ejemplo, hay un texto de Larra en que, hablando de la cierta indiferencia que hay por las cuestiones literarias, por ejemplo, uno dice que le pregunta a uno, poeta, ¿qué hay de Gómez? El lector actual cree que es preguntarle por una cosa trivial y no interesarle su poesía o su obra literaria. No es eso, es que preguntaban qué hay de Gómez, qué pasa con Gómez, que estaba recorriendo España, pero con cientos y cientos de kilómetros por el territorio español, seguido por el otro ejército, lo cual indica que era una guerra naturalmente muy fluida, que se combatía en ciertos lugares, que incluso era posible unas incursiones extraordinariamente extensas, pero que no llevaban a una ocupación del territorio. Es decir, que todavía, mientras existían las dos guerras carlistas, en la mayor parte del territorio español, pues se vivía con cierta normalidad. Esto no ocurre en la guerra del año 36 al 39, que afecta a toda España. A toda España, y afecta además, fue un rasgo siniestro, pero terrible, pero muy... afecta no ya a los combatientes, afecta a las retaguardias, es decir, afecta a las poblaciones civiles en la totalidad del territorio. Pero además hay otra cosa, y es que España quedó dividida físicamente en dos zonas. Es decir, que eso de las dos Españas tenía una realidad física
geográfica, lo cual evidentemente acentúa la dualidad y la forma de discordia. Claro que naturalmente los habitantes de una de las zonas y los de la otra no participaban ni mucho menos totalmente en lo que representaba políticamente, en la beligerancia, la zona en que estaban situados. Es decir, había innumerables, diríamos, disidentes. Por ejemplo, personas que estaban en una zona y simpatizaban con la otra, deseaban el triunfo de la otra. Pero en conjunto, la división real se produce, la impresión, los que hemos vivido esta época, la impresión de distancia infranqueable que había de una zona a otra. Es decir, personas, por ejemplo, yo conocía a unas personas que vivían en Segovia y una de las personas de la familia vino a Madrid a que la viera el médico o a hacerse una operación o algo parecido. Bueno, sobrevino la guerra. Se quedaron durante casi 3 años aislados. Uno estaba en Madrid y otro estaba en Segovia, tan cerca, ¿no? Ah, sí, pero hubiera sido más cerca que hubieran estado en Polonia, porque Polonia al fin y al cabo era accesible. Pero Madrid desde Segovia o Segovia desde Madrid eran inaccesibles. ¿Comprenden ustedes? Bueno, es decir, esto representa una brutal agresión al mecanismo de las vigencias que quedan alteradas, quedan en cierto modo en suspenso. Nada de lo que parecía en definitiva normal, lo que parecía estimable, lo que parecía que se debía hacer, era vigente en aquel momento. Esto es una cosa que tiene un efecto automático. Ocurre además algo que es que se produce una muy fuerte alteración del sentido moral. Es evidente, a mí siempre me asombra el hecho de que muchas personas, que eran buenas personas, que eran personas decentes, que tenían unas vidas normales, que las hubieran tenido hasta el final de su vida, si no hubiera habido la guerra civil, al sobrevenir esta, quedan afectadas por ella, quedan, por ejemplo, fanatizadas, pierden el sentido de la moral, aceptan la violencia, quiero decir la mitad de la violencia, la suya, la del grupo al que se sienten adscritos. Es decir, las conductas de muchas personas que hubieran sido perfectamente normales y corrientes sin la guerra se alteran de un modo radical. Se vive de una manera distinta, naturalmente las condiciones de la vida varían de tal manera, no ya solamente por la movilización de tropas, sino por el aislamiento, por la dificultad de comunicaciones, por la falta de abastecimientos, por los cañoneos y bombardeos, por las persecuciones políticas y las detenciones, etc. Entonces, evidentemente, el sistema de vigencias queda perturbado, queda totalmente perturbado. Las vigencias, diríamos, habituales, las vigencias que eran tradicionales, quedan en suspenso, de cierto modo en suspenso, y parecen extinguidas. La impresión es de que ya no existe esto. Ustedes piensen, por ejemplo, un hecho en la zona republicana, que es donde yo vivía, por ejemplo, desaparece el culto. Las iglesias se cierran, en el mejor de los casos, o se queman, depende. No hay culto, en absoluto. Bueno, imaginen ustedes esta vigencia, lo que supone. Hablábamos de la dificultad de comunicación, bueno, tienen ustedes en otro tipo de cosas. O bien se cierran los establecimientos de enseñanza, no funcionan. Es decir, el mecanismo, por ejemplo, de los estudiantes, pues eso ya queda totalmente suspendido, queda alterado. El hecho, por ejemplo, de que se exija incluso para circular pues una documentación, y en general política se pedía, pues la cédula personal, que era el único documento de identidad, tenía muy poco valor, si es que tenía alguno. Ven ustedes, por tanto, que se produce una brutal alteración de las vigencias. Pero después la guerra termina y al fin y al cabo no duró tanto. Se nos pareció un siglo, pero fue un poco menos de 3 años. Y entonces la vida recobra, por lo pronto deja de haber una guerra, deja de haber combates, hay otras cosas, ¿no? Hay muchas medidas, por ejemplo, que diría yo,
Ustedes imaginen las vigencias económicas, que son siempre muy importantes. Vigencias económicas. Ustedes no sé si saben, porque probablemente lo saben, que el gobierno de Franco anuló todos los billetes de banco que habían sido emitidos desde el comienzo de la guerra. No valían nada. Yo me acuerdo que en mi casa, en casa de mis padres, yo vivía con ellos todavía, el día que acabó la guerra no había una sola peseta válida en nuestra casa. Ni una. Literalmente, no valía nada. Porque claro, el dinero que se cobraba era de las emisiones posteriores al 18 de julio del 36 y no tenían valor. En las cuentas corrientes se estableció un sistema que es que valía, si los depósitos eran anteriores, tenían valor, si habían sido de ciertas fechas, valían el 50% o el 20% o el 10% o nada, según las fechas. Pero el dinero contante y sonante, es decir, los billetes de banco, no tenían ningún valor. Esto produce una crisis naturalmente capital. Y entonces se inicia al mismo tiempo un proceso de inflación. De inflación porque los precios habían tenido, no digo estabilidad, ya hacía tiempo que no había estabilidad de precios, pero había un cambio lento. Si tomamos los últimos 10 años, 15 años, antes de la guerra, pues todo había aumentado de precio, pero no demasiado, era una cosa que se podía... De modo que había una cierta estabilidad económica. Pero al intervenir estas medidas y la destrucción de la guerra hace que se pierda y comienza la inflación. No solamente la inflación, sino que antes los precios, en épocas normales, los precios se regulan por razones económicas, de oferta y de demanda, es decir, son usos sociales. Pero en circunstancias que no son normales ocurre lo siguiente, hay un precio de tasa. Es decir, hay una intervención del Estado que fija un precio de tasa. Y al mismo tiempo se produce el mercado negro, lo que se llamaba en España el extraperlo. Es decir, es el convenio ilegal, ilícito, entre el que tiene una mercancía y el que la desea, que se ajustan y convienen un precio que no es un uso social, lo cual produce una profunda crisis que repercute sobre todos los demás. Yo creo que la tasa y el extraperlo, o mercado negro, producen una alteración del mecanismo de los precios y como los precios son un uso social importantísimo y abarcador, porque se está poniendo en juego todo el tiempo, produce incluso una desmoralización. Aspecto muy importante y que los economistas en general no tienen en cuenta. Ven ustedes, por tanto, cómo se producen alteraciones profundas. Pero además, el resultado de la guerra fue un dominio, un mando que se ejercía sin limitación. Lo que podemos llamar prepotencia. Es decir, se dan disposiciones, las autoridades dan disposiciones que naturalmente proceden de ellas exclusivamente, no hay ninguna intervención de los ciudadanos, tienen un imperio total, indiscutible. Entonces, evidentemente, representa unas vigencias, la vigencia fuerte, la vigencia de la ley, que es la más fuerte de todas, naturalmente, no es como un mero uso social. Esto viene impuesto. Es lo que podríamos llamar una situación de prepotencia. Y esto dura, en cierto modo, con muchos grados, con muchas variaciones, dura en principio durante 40 años, no olviden ustedes esto, ¿no? Es decir, porque todo el poder está en el gobierno, no hay delegación, la delegación se puede revocar en cualquier momento. Yo recuerdo haber escrito un artículo en una revista americana en los años 60 y tantos, más o menos, 50 y algo, en que yo decía que cuando un extranjero venía a España, pues veía que realmente que se podían hacer muchas cosas. Y es verdad, se podían hacer muchas cosas. Se podían hacer muchas cosas si aún no lo dejaban. Quiero decir, no había derecho a hacerlas. Ah, esto es otra cosa. De hecho, se podían hacer muchas cosas, no todas, pero no había derecho a hacerlas.
Claro, esta es una situación que no es la normal. En las circunstancias normales se pueden hacer muchas cosas y hay derecho a hacerlas. No es lo mismo eso que el que a uno lo dejen, en principio, quizá, en algunas circunstancias. Ven ustedes, por tanto, que hay, por tanto, un sistema de vigencias impuestas con prepotencia y que se ejercen sobre los individuos. Esto, evidentemente, supone una alteración del proceso de las vigencias. Y estas vigencias son aceptadas o son resistidas, en cierta medida. Naturalmente, las vigencias durante mucho tiempo eran muy difícilmente resistibles, pero en fin, poco a poco se va produciendo, como las vigencias también se debilitan, también esas vigencias se van debilitando y empieza a haber un cierto margen, una posibilidad de resistencia. Lo curioso del caso, y esto es lo que yo creo que como hay una confusión muy grande sobre el proceso real de la vida española en los años que muchos hemos vivido totalmente y muchos de ustedes han vivido por lo menos en gran parte, hay una gran confusión. Yo diría que la resistencia a esas vigencias impuestas, a esas vigencias prepotentes, durante un cierto periodo se hacen, diríamos, en nombre de la libertad, es decir, con deseo de libertad. Es decir, hay una especie de esfuerzo de la sociedad por recobrar su libertad, por recobrar su espontaneidad, por volver a la forma normal de la vida. Tomen ustedes un ejemplo muy trivial, pero que es muy significativo. El lenguaje, el lenguaje o los gestos sociales. Ustedes saben, por ejemplo, que en España lo normal ha sido decir buenos días o buenas tardes, que les he dicho a ustedes hace un momento, o buenas noches, ¿no? Y la gente se despide diciendo adiós. Esto se perturbó. Y para saludar se decía salud en la zona republicana. Era lo vigente. Se podía resistir a esa vigencia, se podía decir siguiendo buenos días, pero podía traer inconvenientes. Y había una presión muy fuerte para saludar diciendo salud. Y también se despedía uno diciendo salud, lo cual es un poco equívoco, porque una cosa es el saludo y otra es la despedida. Se empleaba la misma fórmula. Bueno, esto es una cosa. Luego se saludaba dándose la mano o quitándose el sombrero cuando se usaba. El sombrero dejó de usarse porque hubo una vigencia contra el sombrero. Después de la guerra del año 39 había unos anuncios de un sombrerero famoso en los periódicos. Podrán ustedes verlos. Yo les aconsejaría que ustedes fueran algunos días a la hemeroteca municipal y pidieran colecciones de periódicos. Nada ilustra tanto como esto, que son las formas de la vida cotidiana. Pues sí, había un anuncio que decía, había un señor con un sombrero puesto, y decía, los rojos no usaban sombrero. Era propaganda. Esto se publicó durante mucho tiempo, desde el año 39. Bueno, recuerdo durante la guerra, yo no usaba sombrero, pero las personas mayores la usaban. Por ejemplo, mi padre llevaba sombrero, lo llevó toda su vida. Pero había muchos señores viejos y tal que pues, no se atrevían a llevar sombrero o corbata. Y entonces, a veces, si tenían frío en la cabeza, pues se ponían una boina, que estaban un poco raros porque no se habían puesto nunca una gorrita. Este tipo ven ustedes cómo se modificaban los usos. Luego, no se daba la mano en general. El saludo, que luego que en la zona republicana era saludar con el puño en alto. Y en la otra zona era con el brazo tendido y la mano, el saludo romano, que fue legal, después fue obligatorio legalmente al acabar la guerra. Bueno, como ven ustedes, es una intervención de poderes que no son sociales, no son usos sociales, que regulan las vigencias normales.
esto produce un malestar en general muy curioso, muy grande. Es decir, se pueden aceptar, pues yo que sé, una transformación de la vida económica o de los impuestos, o de yo que sé, pero que uno no pueda hablar como hablaba, o no pueda saludar como saludaba, o no pueda llevarse las prendas de ropa que le gustaban o que era uso, eso molesta mucho y hace la vida bastante desagradable y provoca reacción. Pues bien, les decía a ustedes, la resistencia se produce primero en busca de libertad y en busca de espontaneidad. Es decir, bueno, se trata de volver en definitiva a las formas normales de la vida. Pero hay un hecho curioso, que es que a partir de cierta fecha, que yo me atrevería a precisarla hacia el año 56, empieza a producirse una resistencia más política, diríamos, y que no busca tanto la libertad o la espontaneidad, sino otra prepotencia, desde otra ideología política también prepotente. Si ustedes repasaran lo que se ha dicho, que se ha escrito, sobre todo en los periódicos, que es lo que refleja más la vida cotidiana, verían ustedes cómo hay un cambio bastante apreciable hacia el año 56, lo cual plantea problemas bastante delicados. Uno de los mecanismos, aparte de la primera imposición, la imposición diríamos por la mera fuerza que rige durante bastante tiempo, luego se va transformando, se va modificando y se va convirtiendo en la presión de la propaganda. La propaganda que primero está, pues naturalmente, en manos de las autoridades, que controlan los medios de comunicación, por supuesto, de un modo total, y entonces pues se recibe una presión social que condiciona las vigencias, que las modifica, que trata de imponerlas de un modo o de otro. Esta propaganda experimenta también, hay un fenómeno sumamente parecido. Es decir, cuando la propaganda se hace desde el poder, hay una tendencia a resistirla. Y efectivamente hubo una resistencia bastante grande en estos años. Pero cuando la resistencia se hace, digamos, desde lo que parece una oposición, es más difícil de resistir, porque resulta equívoco. Es decir, por ejemplo, es evidente que se hace una propaganda ya directamente política, que resiste, diríamos, a la propaganda oficial, pero desde supuestos que tampoco quieren libertad. Este es un fenómeno que va paralelo a lo que les decía antes y que es más difícil de resistir, porque en definitiva hay una cierta ambigüedad. Es decir, el problema está en lo siguiente: se resiste a una propaganda, por ejemplo, pero ¿desde dónde? ¿Cuáles son los supuestos? Verían ustedes cómo, además, es evidente, por ejemplo, que este fenómeno de las vigencias, que no son propiamente racionales, que son presiones sociales, que se reciben, no es muy claro. Y no hay muchas personas que tengan claridad, que tengan ni capacidad, ni vocación, ni vocación de plantear los problemas, de tratar de aquilatarlos o de ver en qué están las cosas. Este es un hecho muy, muy notable, ¿no? Y se va produciendo. Como ven ustedes, por tanto, hay una serie de factores que van produciendo una perturbación de las vigencias. Y esto afecta a las generaciones de una manera muy variada. Esto es porque naturalmente esto lo vio Ortega muy claramente, el decir, hay los tres hoys de cada hoy. Es decir, evidentemente un suceso, una situación histórica, social, afecta de modo diferente a las diferentes generaciones, a las varias edades. Habíamos visto, por ejemplo, la generación del 98. La generación del 98 había significado, dicho en dos palabras, autenticidad e intensidad. ¿Recuerdan ustedes cómo, en definitiva, se inicia una época por entrar en cuentas consigo mismo, por
una exigencia de autenticidad, de crear o pensar o situarse desde la propia personalidad. Este fue el rasgo, y por eso se inicia una época, en cierto modo, polémicamente respecto de los anteriores. Pero esta generación del 98 estaba ya formada, estaba ya muy formada, y algunos de los hombres del 98 pues murieron entonces, como saben ustedes. Bueno, es evidente, por ejemplo, que Ramiro de Maeztu fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil. Había muerto Valle Inclán en enero del 36, antes de que la Guerra Civil empezara. Unamuno muere el último día del año 36. Antonio Machado muere al comienzo del 39, al acabar la guerra, un poco antes de acabar. Y los otros no, siguen viviendo, pero estaban ya formados, evidentemente, tenían su personalidad formada, hecha. En definitiva, pueden plegarse más o menos a las vigencias, según donde estén, según en qué zona se encuentren, o la situación después de la guerra, pero en definitiva eran ya lo que eran, tenían ya una personalidad muy acusada. La generación siguiente, la generación de los nacidos en torno a 1886, es decir, la de Ortega, Juan Ramón Jiménez, Marañón, etc., ¿no? Esta es la que había aportado a España, por una parte, el nivel de la teoría. Es una generación con una formación teórica muy superior, incluso superior a la del 98, y habían asentado, diríamos, la figura del intelectual, de una manera además con una experiencia extranjera muy amplia, no reducida a lo español. Habían hecho casi todos una experiencia de residencia, de vida en países extranjeros, y esa generación, diríamos, es la que estaba más plenamente en el poder, la que representaba, al comenzar la guerra, el estrato plenamente en el poder. La generación siguiente, la del 1901, o fecha natal, es decir, lo que se llama del 27 habitualmente, eran ya herederos. Es decir, habían encontrado las dos generaciones anteriores con prestigio. Eran en general, esto es curioso, estos hombres de la generación de 1901 frecuentemente eran muy bien dotados, gente muy bien dotada, personas con cualidades, con dotes muy notables, que tenían facilidades, no todos, por supuesto, pero en fin, las figuras más relevantes tuvieron una vida más fácil. Primero porque era ya más fácil en España la vida intelectual o literaria o artística, porque gozaban ya del prestigio ganado por las dos generaciones anteriores, y en cierto modo tenían una actitud, diríamos, como de aficionados egregios, menos profesionales. Si ustedes miran casi todas las figuras de esta generación, no son excesivamente profesionales. Son más bien gentes llenas de aficiones y de dotes que hacen muy bien a veces muchas cosas. Los hay que son múltiples, que tienen muchas dotes. Y con una cierta insolidaridad con el conjunto y una muy fuerte solidaridad entre ellos. Ese fenómeno se ha dado, ¿no? Es muy curioso. Y luego la generación de 1916, de los nacidos en el año 1916, que es la mía por lo demás, esta fue la que no intervino en la guerra más que para hacerla. Vamos, por ejemplo, los combatientes, pues la mayor parte eran de esta, y la padecieron, y pasaron el hambre y las cosas, y las prisiones y todo lo que pasó. Pero no tenían una participación, sobre todo no tenían dirección. Es decir, ni inventaron la guerra, ni la planearon, ni la dirigieron. Pero fueron los que quedaron más batidos, diríamos, por la guerra. Es evidente, por ejemplo, que el número de muertos de la guerra, que eso afectó naturalmente al equilibrio de las generaciones, recayó muy principalmente sobre esta generación. Aunque conviene no exagerar. Ustedes saben que la cifra 1 millón de muertos, que se ha lanzado y se ha repetido, y ahí es el libro de Gironella,
a mí me pareció un disparate esa cifra, ¿no? Yo naturalmente no tenía medios de averiguar cuántos habían sido, pero me parecía que no podía ser. Y recuerdo que empecé a pensar cómo se podía ver, porque las estadísticas de natalidad existían. Las estadísticas de la población total sí también existían. Se conocía cuál era la mortalidad habitual y normal. Y entonces yo hice unos cálculos y vine a la conclusión de que los muertos de la guerra, o muertos a consecuencia de la guerra, en los frentes, fusilados, asesinados o por bombardeos, o, en fin, en conjunto, que debía ser unos 300.000. Y ya está bien, ¿no? En fin, pero no es 1.000.000. Y me acuerdo que se lo dije a Gironella cuando estaba preparando su libro. Le dije, mira, eso de 1.000.000 de muertos, no, eso no puede ser. Pero claro, el título era un título atractivo y lo conservó. Poniendo en el prólogo dice, y hablo de 1.000.000 porque cuento entre ellos a los matadores, que era una salida literariamente buena, pero claro. Luego ha habido estudios muy serios que se han hecho ahora, últimamente, en los últimos 10, 15 años, ya con más imparcialidad, han venido a la conclusión de unas cifras muy parecidas a eso de los 300.000, que yo dije un poco viendo la población y la natalidad, y sumando y restando, pero a ojo de buen cubero, ¿no? Pero parece que sí, que debieron ser unos 300.000, que es mucho, es mucho, pero cuando nos dicen que en Ruanda, que es un país de 6 millones, han matado en unos meses entre 500.000 y 1.000.000, se queda uno muy preocupado, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, esto produjo una perturbación. Y hay un efecto curioso que no he visto que recoja nadie, que los sociólogos no hacen estas cosas, ¿no? Y es que hubo un número bastante grande de mujeres jóvenes que se quedaron solteras. Porque resultaba lo siguiente, que no era muy fácil casarse. Es evidente, primero hubo los 3 años de guerra, después mucha gente estaba en situación muy mala, gente que estaba en la cárcel, gente que estaba emigrada, bueno, los problemas económicos eran muy difíciles, en ganarse la vida en los años 39, 40, 41, 42 era bastante difícil, quien lo probó lo sabe, como dice Lope de Vega. Bueno, y entonces, evidentemente, los matrimonios se retrasaron. Y cuando empezaron a casarse los hombres de esta generación, en una gran proporción prefirieron casarse con mujeres algo más jóvenes, 4 años, 5 años más jóvenes. Con lo cual muchas mujeres muy valiosas y muy atractivas en todos sentidos se quedaron solteras. Otro fenómeno, también, otra alteración de las vigencias, también debida a la situación, fue primero que las mujeres tuvieron que hacer muchas cosas que no habían hecho, porque naturalmente tenían que suplir a los hombres, tenían que buscar víveres, tenían que hacer cosas además para evitar las persecuciones o para salvar a personas de las familias que estaban perseguidas o encarceladas o lo que fuera. Y entonces tuvieron que lanzarse a la vida a hacer cosas que no habían hecho nunca, o cosas que eran peligrosas, o a tener un trabajo, a veces incluso de guerra. Pero lo curioso del caso es que cuando la guerra terminó, volvió a haber unas vigencias sociales que diríamos más conservadoras y entonces, por ejemplo, los padres decidieron que, bueno, que la guerra había terminado y que las hijas tenían que volver a la vida anterior, lo cual les producía perturbación y les sabía que no querían y otras que no podían hacerlo, ¿no? Y esto produjo también, diríamos, otra forma también de trauma. Ven ustedes que esto son fenómenos que van afectando a diferentes zonas, a diferentes edades, a diferentes generaciones, de modo desigual a un sexo y a otro. Bueno, no olviden ustedes, por ejemplo, el retraso de la escolaridad, el retraso de los estudios. Yo tengo una experiencia directa. Yo me licencié, por fortuna, un mes antes de la Guerra Civil. Había terminado mi carrera el mes de junio del año 36.
Pero los que no sé, por ejemplo, de mi curso, éramos como 100, en filosofía y letras éramos 100 más o menos, nos pudimos licenciar con el tiempo mínimo más o menos 20. Los restantes no. Los restantes se quedaron atascados, claro. No pudieron reanudar los estudios hasta después de la guerra, 3 años después. A veces con dificultades y con una interrupción. Es decir, los que no se licenciaron el 36, no se licenciaron antes del 40, tal vez después. Imaginen ustedes la perturbación que esto produce. Es decir, es una alteración del mecanismo de las vigencias y de la marcha de las generaciones. Fíjense ustedes que estas cosas que les estoy diciendo, que son muy elementales y son muy evidentes, no se suelen tener en cuenta. De casi nada de esto se habla. Es decir, se hacen unas generalizaciones y, bueno, yo qué sé, ¿no? Se atiende, por ejemplo, a los aspectos más directamente políticos. Yo estoy hablando casi sin distinguir, porque más o menos, es decir, la sociedad se escinde y se llena de odio y de violencia, pero luego el funcionamiento social últimamente se va restableciendo y no hay grandes diferencias después. Esto es otro rasgo capital y es el siguiente. Las vigencias se evaporan, parece que se habían destruido y evaporado violentamente el año 36. En la zona que fue vencida, naturalmente viene la otra oleada y las que estaban vigentes, más o menos vigentes durante la guerra, desaparecen, también son barridas también violentamente. Y parece que no queda nada. Y parece que de la España anterior, la España habitual, diríamos, no queda nada. Bueno, pues no. Al cabo del tiempo va uno viendo que las cosas van resurgiendo y que empiezan a aparecer los usos, las creencias, las vigencias, no igual, no exactamente igual, pero evidentemente mucho más parecidas a lo que había sido aparente en una zona o en otra. Y se va restableciendo sobre todo la espontaneidad. Y dice, empieza, esto es capital, porque la sociedad es espontánea, se vive en espontaneidad. Y entonces empieza a resurgir la espontaneidad. Se empieza a vivir de una manera, pues bueno, menos por principios, menos por lo que se dice de propaganda. La propaganda está ahí, pero se le hace caso o no. Muchas cosas se oyen como quien oye llover. No se acaban de tomar en serio. Por ejemplo, una de las cosas que yo he observado, y lo he dicho más de una vez, el sistema, por ejemplo, de las estimaciones intelectuales o literarias o artísticas, durante bastantes años se mantienen más bien normales y no muy distintas de las que eran vigentes antes de la guerra. Eso se perturba mucho después, por una propaganda muy insistente y muchas veces insidiosa, que no parece que se hace desde el poder y por tanto no suscita la defensa. Pero se va volviendo. Ustedes habrán oído que cuando Ortega volvió a España después de 9 años, el otoño del 45, y a principios del 46 dio una primera conferencia, Idea del Teatro, y habló, naturalmente, de lo que había encontrado, y dijo, en España hay una sorprendente, casi indecente salud. Esta frase fue famosa, se repitió 1000 veces, ¿no? Sorprendente, casi indecente salud. Y es verdad, porque se había recuperado, diríamos, la espontaneidad, había la gana de vivir. Había una gana de vivir, bueno, después de la guerra era vivísima, de vivir mal, sí, pero de vivir, ¿no? Y había una cosa de vitalidad. Yo recuerdo que cuando volvió Ortega, mi mujer y yo nos paseábamos con él muchas veces. Le gustaba mucho ir por sitios concurridos y ver a gente popular.
Y decía, miren ustedes, todos van con su biografía en la cara. ¿De acuerdo? Y es verdad, los españoles solemos llevar la biografía en la cara. Y esto le sorprendía y le gustaba, ¿no? Y había esa forma de vitalidad que hizo que muchas cosas se regeneraran como una especie de tejido sano que vuelve a segregar las cosas y vuelve a funcionar. Fíjense ustedes que cuando comienza el nuevo régimen, la monarquía democrática, el año 76, encuentra uno que España era un país que estaba vivo, que no tenía atonía, que no estaba aplastado. Y por eso empieza a funcionar con bastante normalidad, cosa que no está ocurriendo en otros sitios. Si ustedes comparan, por ejemplo, con la situación de todo el centro y este de Europa, realmente no lo conocemos muy bien, muy en detalle, pero lo que sabemos es suficiente, ¿no?, para darse cuenta de lo que está pasando y de las recaídas, de la dificultad de ponerse en marcha. Son países en los cuales se había extinguido la capacidad de iniciativa, la capacidad de espontaneidad. No saben ponerse en marcha, no saben. A mí hace poco me ha ocurrido, una profesora rumana me ha pedido que autorizara la traducción al rumano de uno de mis libros, advirtiéndome, bueno, aquí no se pueden pagar derechos de autor, no se puede pagar nada, ¿no? Pero en fin, si usted da su autorización, pues teníamos mucho interés en traducir. Yo he dicho que sí, que lo traduzcan y lo publiquen, que no me importa nada que no me paguen un céntimo. Bueno, pero quiero decir, es un país en el cual no se puede ni pensar en pagar unos derechos de autor. Bueno, hace ya unos cuantos años que el país acabó con Ceausescu y todo lo demás, ¿no? Pero la cosa no está en marcha. Está en circunstancias, pues no sé, ustedes piensen, por ejemplo, como en España, pues yo qué sé, se hicieron unas elecciones pronto y fueron muy pacíficas e incluso divertidas y yo qué sé, ¿no? Y la vida es normal y la gente se dedicó a viajar de un lado para otro y tiene dinero, y lo saca de como sea, pero en fin, no sé. Es decir, hay una impresión de vitalidad y de espontaneidad, de funcionamiento normal. Esto es capital, ¿no?, como ven ustedes. Es decir, yo quería referirme con esto a lo siguiente. La evolución y el proceso de transformación de las vigencias tiene una pauta en circunstancias normales. Insisto, lenta. Es decir, el carácter de la sociedad es la lentitud. Los cambios sociales son lentos. Son lentos, son graduales, no son muy perceptibles y tienen unas fases, y además hay un mecanismo de sustitución de unas vigencias por otras que van haciendo que se altere la configuración general de la vida. En definitiva, además, es curioso, las sociedades que cambian bastante son las que cambian menos, quiero decir, porque se reconstruye la forma global de la vida. Cuando en un país cambian algunas cosas y las otras no, se produce una deformación. Entonces imagine que cuando somos niños, por ejemplo, pues nos creciera la nariz, solo la nariz. Bueno, pues seríamos unos narigudos, ¿no?, al final. Lo que pasa es que varía la nariz y crece, pero también las orejas, y también los labios, y también la frente, y entonces se mantiene, se conserva la figura, y nos reconocemos incluso en las fotografías de niños. Hay cierto, bastante parecido. Pero es porque cambia todo, claro cambia, pero cambia todo. Si cambiara solo una parte, pues acabaríamos muy distintos. Y esto es lo que ocurre con las sociedades. Una sociedad en la cual, por ejemplo, una sociedad muy cambiante, que es los Estados Unidos, yo la conozco desde hace 40 y tantos años, y hay muchos cambios, pero muchos cambios. Pero cuando se llega a los Estados Unidos, uno reconoce el país, ¿no? Es decir, hay un sabor. El sabor con matices, pero es el mismo. Es el país mismo. Lo reconoce uno. En cambio, un país que no cambia más que alguna que otra cosa, pues entonces está deformado, diríamos, está cambiado. Por eso es muy importante la normalidad de la evolución de las vigencias. Y cuando
se produce un trauma, una irrupción de elementos que no son propiamente sociales, entonces se produce una perturbación. Si ustedes, por ejemplo, consideran la época más reciente, estos últimos 20 años, verán ustedes cómo está ocurriendo, ha ocurrido desde luego, que mientras hubo esta especie de salud, de vitalidad y de espontaneidad durante un periodo, luego empezó a producirse una cierta perturbación. Por ejemplo, una concentración de propaganda, una, diríamos, imposición o por lo menos favorecer ciertas vigencias respecto de otras. Hay un factor que hay que tener en cuenta y que es nuestro, es de nuestra época, a diferencia de todo el resto de la historia, que es el creciente papel de los medios de comunicación. Es una cosa que ustedes piensen, por ejemplo, que hasta ya entrado el siglo XIX, casi todas las cosas eran verbales, eran orales, o bien eran libros que se leían, en general los leían relativamente minorías, o se comentaba, había el teatro. Cuando empieza a haber democracia y por tanto partidos políticos, entonces aparece la prensa política, la prensa diaria, que tiene ya una influencia muy grande ya durante todo el siglo XIX. Pero luego ya viene la facilidad de las comunicaciones y luego ya todos los medios técnicos, la radio por una parte, luego la televisión, algo que todavía no existe realmente, pero en fin, todas las cosas ya electrónicas que están evidentemente ahí y que no sabemos bien cómo van a actuar. Pero ya tal como están las cosas, el mecanismo de influencia sobre las vigencias de los medios de comunicación es de un orden de magnitud totalmente distinto. No tiene nada que ver con lo que pasaba antes. Y esto produce, por lo pronto, una aceleración. Es decir, los cambios de vigencias se aceleran. Esa lentitud, que he dicho rasgo esencial de los fenómenos propiamente sociales, ha desaparecido. Y se producen cambios de vigencias. Por ejemplo, en España había vigencias que parecían muy sólidas, parecían enormemente sólidas. Sin embargo, hay la impresión de que estaban prendidas con alfileres. Por ejemplo, ¿qué diré yo? En las costumbres, en las estimaciones morales, en lo que parece lícito o no parece lícito. El cambio en muy pocos años ha sido brusco, muy rápido. Claro, pero uno se pregunta, ¿es enteramente verdad? Quiero decir, hay mucha gente que ha sustituido las vigencias por otras. No, más bien por una cierta desorientación. Es decir, las vigencias están en suspenso. Pero tampoco la gente, es evidente que la gente tampoco tiene las vigencias que se le presentan con los medios de comunicación, tampoco. No sé, no se atreve en general, no se atreve a decir que está mal lo que les parece mal, pero no se atreven a decirlo, porque hay una especie como de coacción de ese tipo de propaganda, pero tampoco adhieren a ello. Es muy frecuente la gente que se presenta como si fuera una excepción. Dice, bueno, yo no digo que esto esté mal, yo no podría. Esto se oye muchas veces, ¿no? Yo no podría hacerlo. Yo no digo que esté mal, yo no digo nada. Esto es característico. Es un poco lo contrario de lo que solía pasar. Que la gente reconocía y aceptaba una cosa y luego hacía otra cosa. Porque a lo mejor, bueno, pues no le daría cuenta. Y ahora pasa más bien lo contrario. Quizá se está produciendo una situación anormal, nada frecuente, de que la conducta real es mejor que la aparente, quizá. Probablemente por primera vez. Normalmente la gente le ha prestado una adhesión verbal a las normas, por ejemplo, a las normas morales, y luego después las ha infringido bastante frecuentemente. Quizá ahora pasa lo contrario. Quizá ahora no se reconocen esas normas, parece que bueno, que cualquier cosa está bien,
Pero de hecho, si vamos a mirar luego la conducta real de la gente, pues, quizá no es tan diferente de lo que era en otros momentos. ¿Ven ustedes la situación? Claro, yo creo que si no se tiene presente esto, no se entiende cuál es la estructura de la vida española. No olviden, digo española porque es nuestro curso. Esto se podría aplicar mutatis mutandis a cualquier otra sociedad, ¿no? Pero hablamos de la española, que es la que nos interesa en este curso y la que conocemos mejor. Pero comprenden ustedes, si no se tiene en cuenta todo esto, no se entiende. Y no se entiende sobre todo el horizonte de posibilidades, que es una de las cosas sobre las que existe en esta época quizá como más vacilación. Normalmente, bueno, en épocas muy estables la gente cree que las cosas, pues bueno, no van a cambiar. Bueno, que el año que viene será muy parecido a este y dentro de 5 años pues tampoco habrá grandes diferencias. Luego las sorpresas aparecen y resulta que cambian. Pero en este momento ocurre lo contrario. Si a uno le preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo van a estar las cosas? ¿O qué se va a hacer? ¿O qué se puede hacer? ¿O qué se debe hacer? Son preguntas diferentes, pero en fin, que se pueden hacer simultáneamente en el futuro próximo. Yo creo que en un número altísimo de casos habría una vacilación, habría una perplejidad. Y la gente diría, pues no sé. Y no se atrevería a predecir. Lo cual tiene una consecuencia muy grave, que es que no se atreve a proyectar. O proyecta con demasiada vacilación. O con la conciencia de que su proyecto puede ser violentado o perturbado por factores ajenos a uno mismo. Hay un problema que es que uno se siente en grados muy diversos dueño de uno mismo, dueño de su vida. Hay que contar con el azar y con lo que puede ocurrir, por supuesto, ¿no? Pero en principio, es decir, nosotros queremos, bueno, que mañana saldrá el sol. A lo mejor hay un cataclismo y no sale, pero en fin, no contamos con ello. Es una vigencia sumamente sólida. Mañana amanecerá. Bueno. Y en definitiva, hay por tanto, diríamos, respecto de las posibilidades que ofrece el futuro próximo, diríamos, hay una especie de apuesta tácita, ¿no? Una apuesta por ciertas cosas y obra de acuerdo con eso. Probablemente yo creo que en los últimos años yo creo advertir una cierta vacilación. La mayor parte de la gente piensa, bueno, no sé. Y en definitiva porque sufre una especie de bombardeo de modelos, de presiones, de modelos de conducta, de vigencias. Y entonces hay un momento en que la gente no sabe a qué carta quedarse, no sabe a qué atenerse. Esto sí es un factor de perturbación. Y claro está, naturalmente, eso mismo que acabo de decir es un cambio capital respecto de las vigencias. Porque podríamos decir que las vigencias son menos vigentes. Quiero decir, tienen menos vigor. Y ustedes imaginen la diferencia que hay de una sociedad con vigencias sólidas a una sociedad en que las vigencias tengan un aire, en cierto modo, un poco nebuloso, que ejerzan una presión desigual y vacilante sobre los individuos y que por consiguiente la consecuencia casi inevitable sea una dosis mayor o menor de desorientación. Y entonces, evidentemente, el remedio de eso tiene que ser la afirmación de la personalidad. Yo recuerdo que Ortega dijo una cosa muy, muy aguda y muy certera hablando de los románticos. Los románticos habían pasado por una cantidad de cambios bruscos tremendos. Ustedes piensen, esto por ejemplo, Alfred de Musset,
que publica ese libro que fue famoso, La confesión de un hijo del siglo, La confesión d'un enfant du siècle. Tiene mucha claridad y habla de que son personas que han nacido en el antiguo régimen, han nacido todavía en el antiguo régimen, con la monarquía absoluta, por ejemplo en Francia con Luis XVI, han sido testigos de la revolución, del terror, del final de la revolución, del bonapartismo, del imperio de Napoleón, de la caída de Napoleón, del restablecimiento de los Borbones, con la restauración. Y se sienten en cierto modo a la intemperie. Han cambiado tantas cosas. ¿Qué pasa? ¿A qué se pueden adherir? Todo les parece inestable. Y entonces decía, la única manera es apoyarse en sí mismos y tener una especie de orgullo personal, que a veces es un poco ridículo incluso, ¿no? Pero que es lo que les daba fuerza para seguir adelante, apoyarse en su realidad personal. Si quitamos la imaginación excesiva, o si quitamos la fantasmagoría que acompañaba con una cierta modestia, probablemente la manera de superar esta situación de debilidad de las vigencias, de desorientación frente a las vigencias, sería la afirmación en la personalidad, todo lo modesta que se quiera, de cada uno de nosotros. Es decir, que los individuos decidan vivir de acuerdo con lo que piensan, con lo que realmente creen, con lo que les parece bien o les parece mal. Lo que hace falta es que quieran saber qué es lo que quieren y qué es lo que les parece bien o les parece mal. Continuaremos el martes próximo.